Bueno, y ahora os voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué tienen en común? Uy, no. Oye, María, que esto ya lo he pasado yo esta mañana. O sea, a primera hora lo he pasado yo. No. Y me viene ahora a Por emborronar ejemplo, y a engorrinar la mesa. Con unos libros. ¿Qué diréis que tienen en común? ¿El limpiador con los libros? Un limpiacristales con unos libros. No. O con un prospecto médico. Yo prefiero los libros, pero... O con una etiqueta. Vamos a descubrir una profesión que ejercen unas 300 personas en España. Y antes de desvelarles qué tiene en común todo esto, miren en qué consiste. Hace falta que me mires otra vez. Sí, hace falta que me mires, no otra vez, otra vez, a veces del revés, boca abajo, boca arriba. La lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información y el corrector, miren ustedes, el corrector es ese profesional que facilita que esa lectura discurra no solo sin errores, sino también de una forma fluida y eficaz. Esta figura es casi tan vieja, tan antigua como la propia escritura. Pero para descubrir en qué consiste este trabajo nos acompañan ya Fernando Valdés Taboada, presidente de la UNICO, que es la Unión de Correctores, Julia San Miguel, que es gestora de corrección de la editorial SM, y Teresa Ballesteros, que es correctora autónoma y editora externa. Bueno, muy buenos días a los tres. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Los grandes desconocidos, esto hay que arreglarlo. Menos mal que lo has dicho todo bien y no te has equivocado, María. Ni en los nombres, ni en los apellidos, ni en los cargos. No había ninguna terminología alemán. Ah. Y además los acentos bien puestos. Menuda responsabilidad, oye. He estado revisando todo y digo que esté todo bien puesto. Que quede todo correcto. Que quede todo correcto. Bueno, Fernando, sois casi tan viejos como el mundo. Ya estabais en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Cuéntanos un poquito vuestros orígenes. Pues sí, efectivamente. Bueno, si nos centramos solo en la parte que nos toca, ¿no? Occidente, probablemente igual en otras culturas quizá las cifras serían distintas, pero bueno, probablemente el primer corrector será en Grecia, en Roma, los textos se copiaban, entonces era necesario que alguien verificara que esas copias que se hacían eran correctas. Entonces pues había dos personas, una persona que leía el texto que se había copiado y otra persona que iba enmendando los errores de la copia según lo iba leyendo la otra persona. Entonces era un juego entre dos personas. Posteriormente, el siguiente granito es los amanuenses, quizá, los monasterios, los monjes, y ahí es un trabajo más individual, aunque bueno, estaba dividido, unos ilustraban, otros tal, pero bueno. Y luego ya el granito es la imprenta, ¿no? La imprenta de Gutenberg. Entonces, pues allí sí que la figura del corrector cobra especial relevancia, porque generalmente quien estaba encargado de verificar esos textos era normalmente el impresor, el que tenía, ¿sabes? El dueño del Porque ahora, negocio. por ejemplo, ¿en qué consiste vuestro trabajo? O sea, tú coges ¿por qué digo yo lo de qué tiene que ver un limpiacristales con un libro? Pues porque es que vosotros corregís hasta, bueno, pues todo lo que sale impreso, de un la producto. etiqueta, ¿no? ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Sí, a veces se piensa, asociamos la figura del corrector al corrector editorial, ¿no? Que trabaja en una editorial que publica libros. Yo creo que la mayoría, si no me equivoco, la mayoría de correctores trabajamos ahí, ¿no? Pero todo texto es susceptible de ser corregido en realidad, porque todos al escribir cometemos errores, ¿no? Entonces puede ser, pues yo qué sé, el etiquetado de los productos, una página web, el señor que abre un negocio y quiere abrir una página web para vender online. Pues es recomendable, obviamente, que se corrija el texto de la página web. ¿Por qué? Porque también es imagen, ¿no? El texto es como los logos, es como la marca, ¿no? También habla mucho de ti. Ahora, ser el corrector de los prospectos de medicamentos, de etiquetas de los productos, eso no está pagado con dinero. O sea, eso vamos, yo a ese corrector, yo creo que ese hombre ha ganado, vamos, o esa mujer se ha ganado el cielo. No está pagado con dinero, pero muchas cosas, ¿eh? Que si te metes en medicina, te metes en textos de derecho... Es verdad. Sí, Esto de derecho también que hay que Pero me imagino que se lo pagarán un poquito complicadísimo. mejor, ¿no? No será lo mismo descifrar un prospecto farmacológico o un tratado de la medicina que un libro, una novela sencilla o un... Sí, hay cuento. cosas que están mejor pagadas que otras. En general no está muy bien pagado, pero hay cosas que están mejor pagadas que otras. Pues hay que corregirlo. Eso hay que Pues hay que corregirlo, efectivamente. Aquí estamos para eso. Para que nos hagamos una idea, desde que recibís el original hasta que ya sale a la luz, ¿y cuánto tiempo os pasáis leyendo? ¿Qué tiempo os puede llevar yo qué sé, un libro de estas características, por ejemplo?
Un poquito. Eso Es un poquito porque tiene Cuento pocas menos. páginas. Pero hombre, también Pero depende. en tu caso, por ejemplo, que son libros de texto. Tú imagínate cometer una falta de ortografía en un libro de texto, la sangría, los espacios. Pues así lo va a ver mejor el niño. ¿Cuánto tiempo Pues- te puede llevar? Pues poco tiempo porque piden que se utilice poco tiempo, ¿no? Pero vamos, normalmente pues unas 20 páginas por día es lo que normalmente se suele dar de tiempo, normalmente. Pero vamos, que hay editores que piden que el libro se corrija en menos de una semana. ¿Luego os ha pasado alguna vez que después de estar ahí las 20 páginas por día, con la lupa, con la... Porque ya me Y hay imagino que por alguna defecto el errata, profesor... ¿no? Sí. Encima Sí. sale mal. Sí. Es normal, claro. ¿Y cómo reaccionáis? ¿Os tiráis de los pelos o...? ¿Sin dormir una semana? Qué rabia, ¿no? No, Claro, mucha lo ideal rabia. es que intervengan varios correctores en el proceso de corrección, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que la corrección es necesaria, o sea, el autor es el peor corrector de sí mismo. Una vez, Claro. o sea, cuando escribes no ves tus propios errores, ¿no? Por eso es necesario que una segunda mirada, una segunda persona ajena al texto corrija ese texto, ¿no? Pero nosotros mismos los correctores, o sea, en el proceso de producción de un libro, los correctores intervenimos varias veces, ¿no? Entonces es importante, y se hacen distintas correcciones, no es lo mismo la corrección de estilo que la corrección ortotipográfica. Entonces es importante que, por ejemplo, la corrección de estilo lo haga un corrector, pero la de ortotipo que la haga otro, porque llega un momento que incluso los correctores también nos contaminamos con el texto, ¿no? Cuando ya lo has leído 3 veces, pues ya te parece todo fantástico, ¿no? Y no ves lo evidente. Sí, en las reimpresiones también, generalmente se suele llamar a otro corrector. Oye, Fernando, y yo decía lo de la asignatura pendiente, porque claro, yo esto me he puesto a verlo cuando os he conocido y cuando hemos dicho, vamos a Hablar dar a con los conocer a los... correctores. Pero claro, tú te pones a mirar, por ejemplo, en la mancheta de un libro, ¿vale? Y ves aquí, ¿quién ha impreso la portada? Primera edición, composición, realización, impresión y encuadernación, fulanito de tal. Pero ¿y el corrector qué pasa? No aparecéis por ningún pues sitio. mira, es verdad. Esto es una asignatura Es verdad. que Cada vez son pendiente más, con cada vez ellos. son más a las editoriales que tienen la consideración de reconocer a los correctores en su página de créditos. No es la norma, debiera serlo. O sea, estamos muy acostumbrados a ver una película y saber que todas las personas que intervienen son listadas, desde la persona que hace las magdalenas hasta la que peina, la que maquilla, el taxista, todo el mundo aparece. Pero en cambio en el libro, pues no. Y yo creo que es un error. Sí, es un error. Lo que ocurre también muchas veces es que el corrector tampoco quiere aparecer, a veces. Ahora se está reivindicando efectivamente que aparezca, pero muchas veces como el corrector no es el último responsable de la lectura, que a partir de su trabajo también hay otras personas que manipulan el texto, el maquetador, el editor. Claro, el corrector no puede garantizar que su trabajo es el último. Entonces hay veces que no quieren Sí, va a haber aparecer. más manos trabajando después Claro, del trabajo del corrector. Entonces, claro. A mí me gustaría saber si vosotros os lleváis el trabajo a la vida diaria, a la vida cotidiana. Por ejemplo, estáis cenando en un restaurante, veis la carta y decís, fíjate lo que han puesto aquí. Fíjate cómo han puesto hamburguesa con queso y cheddar. corregirlo. No lo puedes A mí, evitar, sí. Yo creo que concretamente, aunque lo intentes, se te va el ojillo, ¿no? A mí me pasa que lees una novela y es que te está saliendo constantemente de la lectura y entonces es muy difícil. Tienes que tener, o sea, Abstraerte un poco sí, tienes que y centrarte en la historia. Oye, Es- los es amigos complicado. cuando se escriben WhatsApp deben de estar, vamos, que les queda la gota gorda, ¿no? Pues algunos los pasan mal, pero no todos. Y ahí es que es eso, corregimos cuando nos pagan por ello, no de forma gratuita. Claro, o sea, cuando leemos, porque la corrección, a veces cuando nos encargan los trabajos nos dicen, quiero que hagas una segunda lectura del texto. Y bueno, una lectura, a lo mejor un texto lo leo en 15 minutos. Si tú quieres que lo corrija, a lo mejor me lleva 2 horas y media, ¿no? Porque no corregimos igual que leemos. Tienes que poner muchísima más atención, ¿no? Yo creo que lo que decíais antes de eso, de que no nos mencionan que es una profesión invisible, también tiene que ver con la propia naturaleza del trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es como el que decías Claro, tú del medio spray. ratoncito de biblioteca, Claro, tiene ¿verdad? que pasar oculto, ¿no? Una buena corrección es la que no se nota. No se nota que el corrector ha estado ahí porque... Como los árbitros, cuando no se nota que... Efectivamente. que Sin embargo, cuando un libro no ha pasado por las manos del corrector, no se echan en falta. No es como, aquí hay alguien que no ha hecho su trabajo, hay una errata, ¿no? Bueno, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Hay que romper una lanza por ellos, a ver si aparecen ya en las manchetas o en las, ¿no? María, ¿puedo decir solamente Venga, una muy cosita? rápido. Aprovecho. Desde aquí, primero, gracias por visibilizarnos. Sí. Gracias a los correctores. Gracias, sobre todo, a los colaboradores, a los correctores de SM.
que, bueno, aparte todos, porque se han quedado sin vacaciones, se quedan muchas veces sin dormir, tienen que estar se los libros quedan de sin texto fines de semana, que preparados cuando ya los para demás septiembre. hacen el trabajo, ellos tienen que hacer el trabajo los fines de semana y en vacaciones. Así que de verdad desde aquí, muchísimas gracias a ellos, porque sin ellos no saldrían los libros como salen. Y como para que salga Muchas una falta gracias. ortográfica Gracias a los en los tres, de libros de verdad. texto. Gracias por invitarnos. O sea, que Gracias. fíjate, conocemos a los de la RAE, pero los auténticos vigilantes son muchas veces ellos. Gracias, Y de verdad. 300 somos los que estamos asociados a UNICO, pero en Que hay España hay más. Claro. Como los espartanos, 300. Oye, pues ¿sabéis, Aguantando ahí. ¿sabéis lo que hay que Pues sí. corregir en breve? Os vais a quedar boquiabiertos, se van a quedar ustedes boquiabiertos. Que dice Alipio que lo del envejecimiento no es a partir de los 70, los 80, no, no. Alipio, hijo mío, es que nos vas a dar la mañana. Alipio, pero ¿Cómo bueno, que es Alipio, esto? ¿Cómo que es que esto? acabo de empezamos volver de a envejecer vacaciones, Alipio. a los 30 y tantos, ¿pero qué me estás contando? Ya, porque hay una cosa muy curiosa, es que